Para empezar el curso, empezamos primero a hablar qué es lo que es una computadora. Una computadora es un equipo electrónico que me permite recibir y procesar la información en forma rápida. Esta información se va a ingresar por medio del teclado, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá un equipo de cómputo, que este equipo de cómputo va a ser procesado la información a través del CPU. Toda la información va a ser ingresado por el teclado y acá en el CPU se va a procesar la información y me va a mostrar en pantalla. Entonces vamos mostrando cómo son los pasos para la transmisión de información o el procesamiento de la información. Los datos se van a ingresar por medio del teclado. Esto ingresa en forma automática por medio de los cables al CPU. En el CPU se va a procesar la información en forma rápida. Entonces lo va a enviar esos datos al monitor, a la impresora o como almacenaje al disco duro, ¿no? Entonces estamos hablando de que los datos que son ingresados a través del teclado lo va a procesar la información, ¿ya? Bien, entonces la computadora en la parte básica está conformado por 4 partes: lo que es el CPU, la unidad central de proceso, en donde se procesa toda la información, mi monitor o pantalla, el teclado donde yo ingreso los datos y el mouse donde yo voy a enviar también la información por medio de un botón, ¿no?, al CPU. Con lo que respecta a parlantes, ya son accesorios. Estos accesorios no forman parte digamos, de la computadora, ¿no? Son adicionales, al igual que la impresora, al igual que la cámara web. Esos son adicionales a la parte de la computadora. Entonces, los tipos de computadora. Tenemos nosotros varios tipos de computadora. La computadora de escritorio o la desktop. Esta también es una computadora de escritorio. La diferencia de ambos es que acá tiene un CPU, ¿no?, en la parte externa, y esto lo tiene en la parte interna. No se visualiza el CPU, está dentro de la pantalla. Solamente este equipo tiene teclado y tiene su monitor, ¿no? En cambio acá tiene su monitor, tiene su teclado, su mouse y su CPU, ¿no? Tenemos un reloj digital que también está considerado como una pequeña computadora, puesto que también tiene un procesador interno, ¿no? En este reloj digital también ustedes pueden llamar por teléfono, tienen acceso al Messenger, al Facebook, al WhatsApp, todo tiene que estar reloj, al igual que los celulares y las tablets, ¿no? Acá tenemos una netbook y una laptop. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que la laptop es un poquito más grande que la netbook. Las netbook son prácticamente laptop de mano, ¿no?, pequeñas, tienen poca capacidad de diferencia de la laptop. Entonces hemos hablado bastante de lo que son datos. Dijimos que los datos son representaciones simbólicas y que estas representaciones pueden ser un carácter, puede ser un número o un símbolo. En sí estos datos solos no significan nada, ¿no? Entonces, para que este dato signifique algo, se tienen que agrupar, tiene que haber un conjunto de datos, y a ese conjunto de datos se le conoce como información, ¿no? Entonces la información es un conjunto de datos organizados que tienen un significado ya, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el número 9, no significa nada el número 9, pero si es que yo agrego más datos, por ejemplo 943, ya me está dando un número que está empezando de un número de teléfono, ¿no? El conjunto de información, esto es, por ejemplo, ya un conjunto, digamos, de datos que me permite a mí ya ver qué es lo que significa, ¿no? En este caso he colocado una sumilla, ¿no?, que es la asignatura de computación informática, y acá yo puedo leer qué es lo que significa, ¿no?, el conjunto de datos, ¿no? A este conjunto de información se le conoce como archivos. Dijimos anteriormente, el dato es una representación simbólica que puede ser un número, una letra, un símbolo. A ese conjunto de datos se le llama información, y al conjunto de información se le conoce como archivos, ¿no? Entonces, estos archivos
que viene a ser un conjunto de información, se almacena en algún medio de escritura, en este caso en un documento. ¿Ya? Acá yo, por ejemplo, tengo un documento de Excel, ¿no? y lo identifico porque acá me tiene un símbolo color verde con una X, ¿no? El documento de Word también, su símbolo es una W. Este es un documento de Acrobat, ¿no? Y este es un documento o un archivo de video, ¿no? Entonces los archivos, que pueden ser documentos, puede ser videos o puede ser un archivo digital, ¿no? En este caso del Acrobat. ¿Qué características tienen estos archivos digitales o estos archivos de computadora? Todo archivo tiene un nombre, ¿no? Acá yo tengo un nombre como libro, una extensión, acá lo tengo oculto la extensión, ¿no? Tiene una extensión, tiene la fecha cuando ha sido creada y cuando ha sido modificada. El tipo de archivo, en este caso es un archivo de imagen con extensión PNG, ¿no? Y el tamaño que pesa el archivo. Entonces, si nosotros queremos ver la extensión de un archivo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a visualizar estos archivos, ¿ya? Entonces, yo quiero visualizar la extensión, pero para yo visualizar la extensión tengo que primero ver el detalle, ¿no? Para ver cómo, en qué fecha ha sido creado, el tamaño del archivo. Entonces para ello voy a pulsar el botón derecho, me voy a la opción ver y le coloco detalle. Entonces acá yo voy a poder ver cuándo ha sido creado el archivo. Por ejemplo, el archivo de logotipo ha sido creado, ¿no? El 5 de febrero de 2021. Bueno, en este caso ha sido modificado. Es un archivo PNG y pesa 250 kilobytes, ¿no? Ese es el archivo. Ahora voy a visualizar su extensión. Para visualizar la extensión nos vamos a vista, opciones, cambiar opciones de carpeta, la opción ver y me ubico donde dice acá dice ocultar las extensiones de archivos. Entonces vamos a visualizarlo, le quito la marca de ocultar y le pongo aceptar, ¿no? Una vez que yo he hecho esto, entonces podemos nosotros visualizar el archivo, ¿no? Este es un archivo JPG y este es un archivo PNG, ¿no? O sea, ambos son los mismos archivos, ambos son las mismas imágenes, pero ustedes visualicen cuál pesa más, ¿no? Miren, este archivo dice que es un archivo PNG de dimensiones 2231 por 2619 y pesa 4.72 megabytes, ¿no? A diferencia del otro, que es el mismo archivo que pesa 2.83 megabytes, ¿no? Te quiere decir que el JPG pesa menos que el PNG. Al final de cuentas es el mismo archivo, ¿no? Entonces acá ya está el nombre, la extensión, la fecha de creación o modificación, el archivo que tiene la extensión PNG, en este caso PNG, y el tamaño del archivo, ¿ya? Acá tengo otro archivo. Vamos a ver, vamos a agrandar, que me pase en la parte de acá y simplemente lo jalo. Bien, este es el nombre del archivo, ¿no? Con extensión PDF, ¿no? Acá también me dice archivo PDF, la extensión, ¿no? Entonces, como está muy grande, voy a modificarlo. Archivo, cambiar nombre y le voy a actualizar este nombre, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos cómo cambiar o cómo visualizar la extensión, ¿no? Nuevamente, vista, opciones, ver. Acá lo desmarcan, en este caso yo lo tengo desmarcado, lo voy a ocultar nuevamente, ¿no? Y aceptar. Entonces para ocultar nuevamente las extensiones, ¿no? A ver, nuevamente no se visualizó, vista, opciones, ver, y lo marco acá, marca la extensión. Lo puedo marcar
o también puedo colocar donde dice restaurar valores predeterminados. Igual, ¿no? Automáticamente se marca, ¿no? Lo aplico y lo acepto. Entonces ya me modificó las extensiones del archivo. Entonces, esto es lo que con lo que respecta a las características generales de los archivos, ¿no? Que me dice que todo archivo debe tener un nombre, una extensión, la fecha de creación o modificación, el archivo o el tipo de archivo, que es la extensión PNG, y el tamaño del archivo. Ahora, todos estos archivos van a ser almacenados en un dispositivo, puede ser un disco duro, ¿no? Y a la vez estos van a estar guardados en una carpeta. Entonces la carpeta es el lugar donde se almacenan los archivos, ¿ya? ¿Cómo lo diferencio entre una carpeta y un archivo? Es que el archivo guarda información y la carpeta guarda archivos. Me dejo entender, ¿no? Nosotros estamos diciendo que todo archivo viene a ser un conjunto de información, ¿ya? Entonces, estos archivos, que en este caso de Word, de Excel, de PowerPoint, estos archivos van a ser almacenados en una carpeta o en el disco duro. Como lo diferencio entre el archivo, que la carpeta tiene un color amarillo, ¿no? Con su nombre. Ahora, ¿qué es lo que es hardware? Hardware es la parte física del computador, ¿no? Es la parte que tú lo puedes tocar, es la parte que tú lo puedes, digamos, visualizar y tocar a la vez, ¿no? Entonces, esta parte física la podemos tener a la vista. Por ejemplo, en el caso de la computadora, tenemos un CPU, tenemos lo que es el monitor, el teclado, el mouse, todo lo que podemos tocar. En cambio, a diferencia del software, el software es la parte lógica, la parte que tú no lo puedes tocar, pero sí lo puedes usar. En la parte del software tenemos el sistema operativo, ¿no? Acá con todas sus evoluciones. Por ejemplo, acá hemos tenido el Windows 3.1, Windows 1, 3.1, el 95, el XP, infinidad de Windows que está saliendo, ¿no? Actualmente está utilizando el Windows 10, ¿no? También tenemos los Windows de software libre, que en este caso el Unix, y algunas aplicaciones que también se usa el software, por ejemplo en el caso de ofimática, ¿no? Para hacer todo tipo de documentos, lo que es CorelDRAW para hacer diseño gráfico, lo que es por ejemplo el antivirus, o sea, cantidad de programas que son instalados en el computador de un usuario, ¿no? Pero entre estos dos, el más importante es el sistema operativo. Si es que una aplicación se malogra, la computadora sigue funcionando normal. En cambio, si el sistema operativo se malogra, la computadora queda inutilizada. Entonces, el software importante para que la computadora funcione es el sistema operativo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de entrada? Nosotros tenemos lo que dijimos, ¿no? Que todo dato se ingresa por medio del teclado. Es un dispositivo de entrada, ¿no? El teclado, el mouse, el joystick, la cámara web, el escáner, el micrófono, el lector de código de barras y el lápiz óptico. Estos son algunos de los dispositivos que son de entrada y que me sirve para ingresar información a nuestro computador, a diferencia de los dispositivos de salida, que me permite mostrar, ¿no? Todos los datos a través de la pantalla, a través de repente de un proyector multimedia o de una impresora o de audio, ¿no? Entonces todo lo que son de salida, no se olviden, tenemos teclado, tenemos el monitor, tenemos el proyector, los altavoces y la impresora, ¿no? Bien, entonces eso con lo que respecta a la clase de ahora, jóvenes, ¿ya?